¿Qué tal? Bienvenidos. Hace rato que no hago ningún video y la razón es que he tenido mucho trabajo, bendito Dios. Y uno no puede solamente prender la cámara y ponerse a hablar. Digo, sí lo he hecho cuando el Espíritu Santo me inunda y lo hago, pero la verdad es que la mayoría de las veces pues tengo que prepararme, tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que hacer mis notas, asegurándome de lo que estoy hablando es doctrinalmente correcto. ¿Sí? Yo no me dedico al ministerio, yo tengo mi trabajo secular y Dios me ha bendecido con este trabajo para sostenerme y sostener a mi familia, pero no olvidemos que es Dios, mediante Cristo Jesús, quien sustenta todas las cosas y por quien todo fue hecho. ¿Sí? No te vanagloríes como Nabucodonosor cuando él se glorió de todo lo que él había logrado, porque es Dios quien da y es Dios quien quita. Amén. En ocasiones recibo comentarios, la mayoría son positivos, gracias a Dios, pero en ocasiones recibo comentarios muy negativos y de odio diciéndome que soy un lobo rapaz, que vivo de las ovejas. Miren, Dios bendiga a esas personas, pero la verdad pues no saben de qué están hablando. Yo no vivo de esto, ¿sí? No vivo del ministerio. Mi ministerio es mi familia, si acaso mis amigos y las personas que conozco. Y a veces se presenta la oportunidad de predicar en la iglesia en la que me congrego, de la que formo parte, y gloria a Dios por eso. Pero yo no vivo de eso. Entiendo que algunos dicen eso porque ha habido malos pastores, ha habido falsos maestros que hacen mercadería de la gente, como dice la palabra. Por eso es importante que tú tengas una relación personal con Dios y que leas la palabra, ¿sí? Para que no seas engañado. Yo no soy pastor más que de mi familia. Yo no soy maestro, es decir, no tengo estudios de teología, sino que sí estudio la Biblia, formo parte de un grupo de estudio bíblico ahí en mi iglesia, me alimento de otros pastores y maestros y siempre corroboro lo que estoy escuchando, ya que algunas veces el Espíritu Santo me dice que algo no está bien con lo que estoy escuchando, con lo que acabo de escuchar. Por eso hay que ser como los de Berea. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que en los de Berea acudían a las Escrituras, ¿sí? Para ver si lo que les decía el apóstol Pablo era doctrinalmente correcto? O sea, imagínense ustedes, ellos revisaban al apóstol Pablo, pero es que así debe de ser. Tú debes siempre acudir a la Biblia, ¿sí? Existen 5 pilares fundamentales de la Reforma Protestante y estos pilares son inamovibles, innegociables, ¿sí? No son negociables para todo buen cristiano que predique, ¿verdad? Y practique la sana doctrina. Estos son, el número 1 es sola escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que solo por medio de las escrituras y que solo la palabra de Dios es la última autoridad, ¿sí? Sola fide, la número 2, que quiere decir que solo por la fe en Cristo Jesús es que somos salvos. No es por tus obras ni por tu religión, solo la fe en Cristo y se acabó. Hay muchos versículos que hablan de esto. En lo particular, uno de mis favoritos es el que viene en Romanos, Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. El pilar número 3 es sola gratia, que quiere decir solo la gracia. Es decir, solo la gracia de nuestro Dios es, solo por medio de su gracia es que somos salvos y no por nuestras obras. De nuevo, hay muchos versículos que hablan de esto, pero te voy a poner un ejemplo que viene en Efesios 2:8-9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? El pilar número 4 es solus Christus, o solo Cristo, que es solo Cristo es quien salva y nadie más, ni el santo, ni la virgen, ni solo Cristo. Él es el que dijo en la cruz, consumado es. Él fue el que hizo la obra. En Hebreos 12:2 dice,
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? El pilar número 5 es soli deo gloria, que quiere decir solo la gloria a Dios. ¿Verdad? Dios es quien da la gloria. Para él es la gloria, el poder y la honra. ¿Sí? Si tú no estás viviendo una vida para honrarle y glorificarle, entonces no estás viviendo conforme al propósito por el cual fuiste hecho. Existen tantas doctrinas equivocadas allá afuera, empezando por la Iglesia Católica Romana, que enseñan muchas cosas que son equivocadas y son contrarias a lo que enseña las Escrituras, ¿sí? Por ejemplo, la doctrina del purgatorio, la salvación por obras, la oración por los muertos, las doctrinas marianas que enseñan, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no tengo nada en contra de mis hermanos católicos. Los amo, ¿sí? Pero tengo que decir la verdad, sí, Roma va de mal en peor. Celebran misas arcoíris y digo, tantas cosas equivocadas que se ven. Claro, tampoco tengo nada en contra de las personas homosexuales. O sea, el pecado del homosexualismo es como el del adulterio, ¿sí? Es como el de la mentira, es como el chisme, es como el de la drogadicción, es como, o sea, mi más sincero anhelo es que todos mis amigos que están en alguna de esta condición vengan al arrepentimiento, ¿sí? Yo no soy ningún santo y al igual que todos yo soy un pecador, ¿sí? La Biblia dice que no hay justo aún ni uno, ¿sí? La única diferencia es que yo soy un pecador arrepentido, ¿sí? Que por gracia de Dios llegué a los pies de Cristo y Él tuvo misericordia de mí. Esa es la única diferencia, Él tuvo misericordia de mí. Cuando dicen cosas negativas de mí, yo no digo nada, porque la realidad es mucho peor, la verdad. Pero gracias sean dadas a Dios nuestro Padre, y aquí estoy, ¿sí? Y me da la oportunidad de compartir de su palabra, ¿sí? Hey, y si el día de mañana es la voluntad de Dios de que yo esté pastoreando una iglesia, amén, ¿sí? Amén, yo no lo sé. Y si Dios me permite conservar mi trabajo secular y ser pastor de una iglesia al mismo tiempo, para mucho mejor, porque así no soy gravoso a nadie, ¿sí? Pero bueno, ya dije mucho. Hoy estamos aquí para hablar de un tema muy importante y a la vez uno muy mal entendido por la mayoría. A menudo se escucha mucho la frase Dios te ama. Se le dice a una persona o a un grupo de personas que puede incluir tanto a cristianos como no cristianos. Y la pregunta aquí ¿es bíblico decir esa frase a todo el mundo? Lo maravilloso de la palabra de Dios es que aquí tienes todas las respuestas, ¿sí? Todas nuestras preguntas tienen su respuesta aquí. La Biblia no es solo un libro de historia, de profecía y de alabanza, sino que es un libro lleno de instrucciones, exhortaciones, de consolación, de aliento. O sea, nos dice cómo vivir correctamente. La Biblia es la palabra de Dios y nos muestra el carácter de Dios y cómo podemos relacionarnos con un Dios santo. Esto es lo que nos dice la Biblia. Históricamente el enemigo ha tratado de destruir y desacreditar y distorsionar y contradecir la palabra de Dios y no lo ha logrado. La Biblia claramente nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso viene en Mateo 24. ¿Sí? Cuando tú lees la Biblia y te conviertes a Cristo, se te cae el velo. Empiezas a ver y vuelves a la cordura. Yo estaba loco, en serio. Yo estaba loco y la Biblia, Dios me regresó a la cordura. La Biblia ha sido escrita de manera sobrenatural a lo largo de más de 4,500 años por diferentes personas, pero un mismo autor, que es el Espíritu Santo. Es increíble que a pesar de la diferencia de años entre cada libro, que son 66, ¿sí? Aún así hay una armonía entre todos ellos y no existen contradicciones. Las personas que niegan su veracidad y que dicen,
que se contradice, es porque no han nacido de nuevo, ¿sí? No pueden discernir las cosas de Dios, porque el Espíritu de Dios no mora en ellos. La palabra nos lo advierte. La palabra nos dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Las personas que me conocen creen que soy un fanático. Las que no me conocen, que ven mis publicaciones y videos, dicen que soy un lobo que vive de las ovejas. Yo solo lo hago para agradar a Dios y por amor a Él. Y bueno, eso ya lo expliqué por qué lo hago, ¿sí? Pero para no salirme del tema, porque ya hablé mucho, ¿es bíblico decir a cualquiera Dios te ama? Bueno, para responder a esa pregunta, quédate aquí en tu canal Lo que dice la palabra de Dios. Comenzamos. El concepto del amor de Dios en las Escrituras hace distinciones que tienen que ser señaladas, ¿sí? Y esto lo dice el pastor Sproul. Histórica como teológicamente en las Escrituras se distinguen tres tipos de amor divino. Existe el amor que es la benevolencia, donde Dios tiene un espíritu amable hacia todo el mundo y su amor benevolente recae en todos. También existe el amor definido como la beneficencia de Dios, y eso no quiere decir solamente su actitud hacia el mundo, sino que cómo Él demuestra esa bondad de manera tal como la lluvia, ¿verdad?, que cae tanto como en justos como injustos, ¿sí? Esa es la dimensión universal del amor de Dios, ¿sí? Sí, que se manifiesta a todos, pero normalmente cuando hablamos del amor de Dios en el lenguaje popular, de lo que realmente estamos hablando es lo que llamamos el amor de la complacencia de Dios, ¿sí? Y ese término de complacencia no es usado en la manera en que nosotros lo usamos, ¿sí? El término complacencia en nuestros tiempos, en nuestra cultura, en nuestros términos, se habla de ser complaciente, significa, no sé, una presunción, una autosatisfacción y ese tipo de cosas. Lo que las Escrituras indican del amor de la complacencia se refiere a ese amor especial que Dios tiene por su Hijo, ¿sí? Y todos los que están en su Hijo Jesucristo y que son adoptados en su familia, ¿sí? Las Escrituras nos dicen en Mateo, ¿sí? Dice, cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús, si se acuerdan que los cielos se abrieron y que se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, ¿sí?, en quien tengo complacencia. ¿Ok? Por eso la palabra nos invita a aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando tú estás en Cristo, tú estás en el amor de la complacencia de Dios. ¿De acuerdo? Dios se complace en su Hijo y en los que están en Él. Pero ahorita no voy a hablar de eso porque nos llevaría mucho tiempo, ¿sí? Eso ya lo he hablado en otros videos sobre el nuevo nacimiento, sobre recibir a Cristo en tu corazón. Así que si hablamos del amor de Dios en sus términos del amor de complacencia y lo aplicamos de manera universal, pues eso es una blasfemia. Porque Dios no ama a todo el mundo en el amor de la complacencia, ¿sí? De hecho, las Escrituras nos dicen que Dios está en enemistad con el mundo y odia a aquellos que se apresuran a derramar sangre, ¿sí? Debemos de tener esto en cuenta, ¿de acuerdo? Si Dios amara a todo el mundo en el amor de la complacencia, entonces, ¿por qué nos llama al arrepentimiento? ¿Sí? ¿Por qué nos llama que vayamos a su Hijo para perdón de pecados? Si Dios amara a todo el mundo incondicionalmente, entonces, pues tú puedes hacer lo que se te dé la gana. Puedes hacer lo que quieras y creer lo que tú creas. Y simplemente, pues eso no es verdad. Dios
Dios ama a todo el mundo incondicionalmente. O sea, no, Dios ha puesto una condición absoluta por la cual Él requiere que vengas a Él. Dios no solo te invita a que vengas a su Hijo, sino que Él nos ordena a todos, ¿sí? Él nos ordena a todos los hombres en todas partes a que nos arrepintamos, ¿sí? Y que nos arrepintamos de nuestros pecados y que vayamos a Cristo. Eso es lo que Dios nos ordena en su palabra. Así que si tú quieres disfrutar del amor de la complacencia de Dios, entonces debes de estar en Cristo. Se acabó. Pero si tú eres uno de esos estudiosos que solo está buscando contradicciones en la Biblia, pero tú no tienes un corazón dispuesto a obedecer y a entregarle la vida a Cristo, es más, no eres un verdadero cristiano. Sí, tampoco has nacido de nuevo. Tú puedes decir, a ver, Gabriel, porque hay gente estudiosa y dice, a ver, Gabriel, ¿acaso no dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Sí? Y sí, es verdad que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero como bien dicen algunos, o un pastor que me gusta mucho dice, un versículo sacado de contexto es solo un pretexto, ¿sí? Y esta no es la excepción, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere Juan 3:16? ¿Sí? Pues para eso tenemos que ir a Juan capítulo 10. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 10, empezando en el versículo 3. Ya voy a terminar, no me tardo mucho. Juan versículo 10, capítulo 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Sí? ¿De qué ovejas está hablando? Pues de las que lo oyen, de las ovejas que le siguen. ¿Sí? Y luego más adelante dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sí? Y luego dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por cuáles ovejas pone su vida? Pues por las que ya habló, por las que lo oyen y lo siguen. ¿De acuerdo? También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Sí? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Te fijas? Dios, Jesús, pone su vida por sus ovejas. ¿Cuáles son sus ovejas? Las que lo oyen, las que lo siguen. Y más adelante, en Juan capítulo 17, dice, yo no, en Juan capítulo 17, versículo 9 dice, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por las ovejas. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición es Judas, el que lo entregó, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti,
y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Dice, yo les he dado tu palabra. ¿A quién les he dado tu palabra? A las ovejas. ¿A cuáles? A las que le siguen. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hay muchas personas que se convierten a Cristo Jesús y caen en el error, caen en el legalismo, caen el mismo error que cometieron los fariseos religiosos en el tiempo de Jesús, que por su ceguera, por su religiosidad, y vuelvo a lo mismo, la religión es un invento del hombre, ¿sí? Que es como para merecer la salvación, y la salvación no se merece. Además, merecemos el infierno, pero por gracia de Dios somos salvos, ¿sí? Entonces, hay gente que se convierte a Cristo y se hace muy legalista, y aquí mismo nos lo dice, yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mucha gente que se convierte a Cristo dice, no, pues ya no te juntes con los borrachos, con los maldicientes, con los fornicarios, con los adúlteros, con los homosexuales. No, espérame, Dios no nos mandó a que saliéramos del mundo, Dios nos mandó al mundo, ¿sí? Tenemos que compartir el evangelio, tenemos que compartir a Cristo y a este crucificado, tenemos que hablar de lo que vino Dios. Jesús vino a recuperar lo que se había perdido, ¿sí? Y ya no me quiero extender, ya me extendí mucho, pero básicamente quería aclarar que este concepto de que Dios ama a todo el mundo por igual es un concepto malamente usado. Ya te expliqué por qué, ya te cité los versículos. Y pues bueno, me despido hasta la próxima. Si tú eres una persona que siente que no está bien, que siente que algo te falta, es porque te falta Cristo. Sí, tú puedes tener muchas cosas, tú puedes tener muchos amigos, y a la verdad, y al mismo tiempo te vas a sentir solo y sientes que algo no está bien. ¿Por qué? Porque nada va a llenar tu corazón, nada lo va a llenar más que Cristo Jesús. Por eso es que hay personas reconocidas en el mundo que tienen mucho dinero y no son felices, que tienen mucha fama y se sienten solos, incluso se suicidan, porque Dios ha puesto eternidad en tu corazón y solamente un Dios eterno puede llenar eso, ¿sí? Dios te bendiga, hasta la próxima, nos vemos.